La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, después de haber estado ausentes durante 2 domingos. El domingo 26 de mayo estuvimos en los Estados Unidos con nuestros hermanos de aquel presbiterio noreste, hasta donde recuerdo, con nuestro hermano Abraham Cortés, nuestro hermano Antonio Yahuaca, nuestro hermano Lemuel Sánchez y cada uno de los pastores y ministras que colaboran y participan en la obra del Señor en aquel lugar. A todos ellos, un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Un saludo a la vanguardia femenil, donde tuvimos la bendición de estar con ellas en su congreso presbiterial, tanto el sábado 25 como el domingo 26. A todas ellas, hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. A nuestro hermano Saúl Juárez y su esposa, nuestra hermana Yolita Jiménez Núñez, nuestra gratitud en Dios, deseando con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga juntamente con sus hijos, hermanos amados. Dios sea con ustedes. Les amamos en Cristo Jesús y deseamos que el Señor siga bendiciendo y prosperando su obra en aquel lugar. El domingo pasado, 2 de junio, no estuvimos aquí porque estuvimos en la Ciudad de México con motivo de las elecciones, dado que el registro de mi esposa y de un servidor están en el padrón electoral de la Ciudad de México, y por esa razón tuvimos la necesidad de permanecer allá unos días más, a fin de cumplir no solo nuestra responsabilidad cívica, sino también nuestra responsabilidad cristiana, al tener la bendición de sufragar ese domingo 2, y después tuvimos la oportunidad también de compartir la palabra del Señor con nuestros hermanos allá en la iglesia central. Y ahora, hermanos, pues ya estamos aquí, gracias a Dios, porque guardó nuestra salida, guardó nuestra entrada. Y hoy nuevamente nos encontramos aquí con ustedes. Hoy domingo 9 de junio celebramos la reunión presbiterial de varones, amigos del Gran Rey, en el templo Plan de Dios, en la localidad del Plan del Zapote, municipio de Ixtlahuacán, en este estado de Colima. Como ustedes pudieron apreciar en la transmisión que recién terminamos en su primera parte, Dios está con los varones, y en la segunda parte, por la tarde, sin duda, que Dios seguirá hablando y manifestándose con cada uno de nuestros hermanos en esta reunión presbiterial. Deseamos que el Señor les bendiga, y entre tanto, tenemos la oportunidad en este momento de considerar brevemente la escuela dominical de este domingo 9 de junio del año de gracia 2024. Un tema que se enmarca dentro de lo que es la profecía futura o escatología, y que lo encontramos en las páginas 59, 60 y 61 de nuestro temario Nueva Raza. La sexta trompeta de juicio, tema a considerar en esta mañana, y cuya base bíblica la encontramos en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 13 al 21. Antes de hacer esta lectura, le pido, primeramente, tenga usted su Biblia a la mano, y en segundo lugar, le pido también ore a Dios juntamente con nosotros
para que sea el Señor, como lo escuchamos este jueves pasado, quien nos guíe por su Santo Espíritu a toda la verdad, a la enseñanza, a la instrucción, al consejo y a la dirección que Él quiera darnos a cada uno de nosotros a través de la reflexión de este tema de escuela dominical, la sexta trompeta de juicio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos hoy aquí para estudiar, meditar y tomar decisiones concernientes a nuestra vida, ministerio, familia y a todo lo que concierne a nuestra vida aquí en esta tierra, pero también en lo que ve hacia nuestra esperanza eterna en los cielos. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, y que la enseñanza, consejo o instrucción que tú has determinado darnos en esta mañana sea de bendición y edificación y resolución en la vida de cada uno de nosotros. En tus manos estamos, Señor Jesucristo. Sé propicio a nosotros y glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia y en la vida de cada uno de nuestros hermanos que a través de las redes sociales comparten con nosotros este momento, esta enseñanza, Señor, en donde quiera que estén, no solo en México, sino fuera de México, que allí, Señor, tu Espíritu sea con ellos, les abrace, les asista, les bendiga y les guíe para gloria tuya, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Cristo. Amén. Bien, hermanos, le pido, lea conmigo de este capítulo 9 de Apocalipsis, los versículos 13 al 21. Así dice la palabra de Dios. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el pasaje bíblico concerniente a nuestro tema, la sexta trompeta de juicio. A partir de este pasaje, hermanos, tenemos nuestra verdad bíblica.
La palabra de Dios nos enseña el designio divino de castigo para arrepentimiento del hombre. Repito, y grabe esto en su corazón, porque constituye la orientación del desarrollo de nuestra escuela dominical en esta mañana. La palabra de Dios nos enseña el designio divino de castigo para arrepentimiento del hombre. Verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos da a conocer su propósito para reforma del género humano, pero el ser humano no siempre se arrepiente. Es decir, a pesar de que el propósito de Dios es claro para el género humano, el género humano, no lo entiende y por ello resiste y rechaza la salvación que en gracia Dios les ofrece, y de ahí que sigue con un corazón endurecido y no se arrepiente. Por ello, entre otras cosas, los juicios de Dios, no solo por lo que ve a los 7 sellos que ya estudiamos, sino por lo que ve también a las 7 trompetas. De estas, estudiamos los juicios concernientes a las primeras 5 trompetas, y hoy, con la ayuda del Señor, estudiaremos lo relativo a la 6ª trompeta. Pero antes, como lo hemos hecho en temas anteriores, temas proféticos o escatológicos, quiero simplemente apuntar lo siguiente a manera de introducción general. El 3 de marzo iniciamos el estudio de los juicios divinos relacionados con las 7 trompetas. Apocalipsis 8, 6 al 13 sirvió de base para considerar lo que la Biblia no revela respecto a las primeras 4 trompetas. 4 juicios que afectan directamente a la naturaleza, vegetación, al mar, ríos, aguas, sol, luna, las estrellas. Dijimos que solo una parte de la naturaleza padece las consecuencias de estos primeros 4 juicios. Y ese día, 3 de marzo, concluimos dejando la lectura del versículo 13 de Apocalipsis 8, que anuncia 3 ayes. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. El 28 de abril estudiamos lo concerniente a los juicios de la 5ª trompeta, y por ello meditamos acerca de los primeros 12 versículos de este capítulo 9. Dijimos, entre otras cosas, que se abre el pozo del abismo. Sale una invasión de langostas infernales que atormentan a la humanidad durante 5 meses, excepto a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Dijimos también que el jefe de dicha invasión demoníaca es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo, Abadón, y en griego, Apolión. Significan ambos nombres destructor. Y prácticamente terminamos de acuerdo con lo que leímos en el pasaje de Apocalipsis 9, 1, 12, que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos.
Y finalmente, el versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen dos ayes después de esto. Hoy, 9 de junio, nos corresponde estudiar lo concerniente al juicio de la sexta trompeta, que implica el segundo ay, al que se refiere Apocalipsis 8:13. Y de ahí la lectura de Apocalipsis 9:13 al 21, que inicia: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La introducción particular ya de nuestro tema de esta mañana. De acuerdo con lo que leímos en los versículos 13 y 14, nos damos cuenta que el Señor siempre contesta la oración. Desde el centro mismo del altar de la misericordia, como acabamos de leer, se escucha una voz que ordena al sexto ángel: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. En primer lugar, amados hermanos, en relación al versículo 13, podemos decir que el altar de oro y los cuernos simbolizan la autoridad y el poder de Dios. Y de en medio del altar se escucha una voz, esa voz a la que se refiere justamente el versículo 14. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Por lo que se refiere a la voz, hay diversas interpretaciones, como la que hace el doctor Ehrman, simplemente sobre el particular dice: esta voz expresa la oración y el deseo de la iglesia sin entrar en ninguna explicación mayor. Por otro lado, tenemos la interpretación de Justo L. González y de Catherine Gunsalus, quienes dicen, entre otras cosas, respecto a lo que señala el versículo 13 que leímos, hablan acerca de la invasión de un gran ejército, de la magnitud de las consecuencias de esa invasión y de lo horripilante de los caballos y de sus jinetes. Esto simplemente es lo que ellos comentan en relación a esta voz. Hay otros que categóricamente sostienen que esa voz es la voz de Dios. E incluso hay quienes afirman también que esa voz es del ángel al que se refiere Apocalipsis 8:3. Es decir, hay diversas interpretaciones en relación a lo dicho por el apóstol San Juan en el versículo 13. Por otro lado, en relación al gran río Éufrates, en donde están atados, bueno, no precisamente en el río, sino están atados junto al gran río Éufrates, aquellos cuatro ángeles, podríamos simplemente hacer las siguientes consideraciones por el significado de fondo que tiene
no solo el mensaje en sí mismo, sino el lugar, es decir, el río Éufrates. En tiempos del apóstol Juan, el río Éufrates era la frontera con el Imperio Romano. Por otro lado, justamente de esa frontera venían ejércitos extranjeros a pelear contra Israel. Allí en el río Éufrates era o es la línea divisoria entre Israel y Asiria. Por otro lado, usted conoce la referencia de Apocalipsis 16:12, cuando el sexto ángel desata el juicio derivado de la sexta copa y que trae, entre otras cosas, el hecho de que el gran río Éufrates se seca. Y finalmente, usted conoce también la relación que tiene el río Éufrates en lo que habrá de ser la batalla del Armagedón. Así que estas son las consideraciones que podríamos hacer en esta introducción, por cierto, no breve, pero necesaria, por lo que se refiere a los versículos 13 y 14 de este capítulo 9. Por otro lado, hermanos, quiero me permitan, en lugar de abordar el punto 1, tal como viene en nuestro temario Nueva Raza, quiero abordar el 2 y después de concluir el punto 2, regresar al punto 1. ¿Por qué? Porque a mí, por lo menos, me resulta más, entre comillas, sencillo o menos complicado retomar el orden secuencial de los versículos de este capítulo 9. Y después de haber comentado algo respecto a los versículos 13 y 14, ahora nos correspondería hablar acerca del versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dice nuestro tema, ángeles que matan a la tercera parte de los hombres. Esto, sin duda para muchos, viene de inmediato la referencia de lo que sucedió en Egipto, cuando el Señor ejecutó el juicio, no solo contra la casa de Faraón, sino contra todo el pueblo, cuyo juicio trajo consigo la muerte de todos los primogénitos. Cuando nosotros leemos este versículo 15, podríamos preguntarnos, estos 4 ángeles a los que se refiere el versículo, ¿serán buenos o serán ángeles malos? Una pregunta más, ¿son los mismos ángeles a los que se refiere el capítulo 7, versículo 1 de Apocalipsis? Creo que en el desarrollo de nuestro tema daremos respuesta a estas 3 primeras consideraciones. Es decir, la primera, si bien es cierto, el juicio que trae consigo el toque de esta sexta trompeta no recuerda lo sucedido en Egipto, son cosas, amados hermanos, totalmente diferentes. Lo que dice Éxodo 12, 29, con lo que dice el pasaje de Apocalipsis 9, 13 al 21, son cosas completamente diferentes. Segunda consideración, estos 4 ángeles a los que se refiere el versículo 15 que leímos, ¿son ángeles buenos
o son ángeles malos? De acuerdo al contexto de todo el pasaje, podemos responder simple y llanamente que son ángeles no solo malos, sino demonios. Son espíritus diabólicos. Y la tercera consideración que hacíamos, ¿son los mismos de Apocalipsis 7:1? Y respondemos, no. No son los mismos. De manera muy sucinta, podríamos decir que concordamos con la opinión de Matthew Henry en su Biblia de Estudio, página 2115, quien sostiene que efectivamente no podemos pensar que son ángeles buenos, porque bíblicamente en ninguna parte de la Escritura encontramos que los ángeles buenos estén atados, o que estén bajo prisión, o que moren bajo obscuridad. Y por ello, repito, coincidimos en ese sentido con la opinión de Matthew Henry. Por otro lado, es importante meditar un poco, amados hermanos, respecto a lo que la Escritura puntualmente señala, que esos 4 ángeles estaban preparados. A Dios nada le toma por sorpresa. Estaban preparados para la hora, día, mes y año. Y estaban allí preparados a fin de cumplir un propósito, el propósito del plan eterno de Dios en la ejecución de sus juicios. Juicios que tendrán lugar durante la gran tribulación. Algunos estiman que los juicios de los sellos son durante la primera parte de la tribulación y los juicios de las trompetas y de las copas corresponden a la segunda parte de la gran tribulación. Otros afirman que los juicios de los 7 sellos y de las 7 trompetas corresponden a los primeros 3 años y medio, y que los juicios derivados de las 7 copas corresponden a la segunda parte, a los 3 años y medio posteriores de la gran tribulación. Dejamos ahí el asunto. Simplemente sostenemos que son juicios de Dios que tendrán lugar, unos efectivamente en la primera parte y otros en la segunda parte del periodo que conocemos como la gran tribulación. Por otro lado, decía, estos 4 ángeles, que parecería, como veremos más adelante, son los jefes de legiones, ejércitos de millones de demonios que están allí, repito, preparados para la hora, día, mes y año, con un propósito: matar a la tercera parte de los hombres. Esto nos muestra, hermanos amados, lo que ve precisamente al plan de Dios para la ejecución de sus juicios y la manifestación de su justicia. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Consideraciones adicionales a lo dicho hasta este momento. 1. Son ángeles malignos preparados, repito, para cumplir el propósito de Dios. Recordemos, segunda consideración, recordemos que en Apocalipsis 9 del 1 al 11, el ángel del abismo, Abadón, Apolión, abrió el pozo del abismo y salieron plagas diabólicas para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Ahora, en Apocalipsis 9, 15 al 19, son 4 ángeles los que son desatados para ejecutar los juicios de Dios. Las langostas de Apocalipsis 9:5
recibieron autoridad para atormentar a los moradores que estén en ese momento en la tierra por 5 meses. Pero ahora estos 4 ángeles de los que habla Apocalipsis 9, 14 y 15 reciben la autoridad y la orden de matar a la tercera parte de los hombres. Quinta consideración, esto es un acto inmisericordia de Dios. Lo veremos más adelante. De antemano decimos que de ninguna manera, porque en el momento en que Dios deje de ser misericordioso, Él dejaría de ser Dios. Y por otro lado, cuando habla que la tercera parte de los hombres muere, nos hace recordar lo dicho en Apocalipsis 6, 8. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si Cristo viniera ahora y se iniciara el periodo de los 7 años de la gran tribulación, se estima que actualmente existe una población a nivel mundial de 9,000 millones de habitantes. Si de acuerdo a Apocalipsis 6, 8, muere la cuarta parte de los hombres, saque usted sus cuentas. Casi 2,000 millones de personas. En esta ejecución de juicio derivado de la sexta trompeta, de acuerdo con lo que leímos en el versículo 15, y que se reitera también en el versículo 18, muere la tercera parte de los hombres que estén en ese momento sobre la tierra. Digamos, de 9,000 quedaron 7,000 millones, y de estos 7,000 millones, la tercera parte, estaríamos hablando de 1,800 millones de personas aproximadamente. Es decir, en estos dos juicios de Apocalipsis 6, 8 y de acuerdo con Apocalipsis 9, 15, estamos hablando de la muerte de casi 4,000 millones de personas. ¿Quiénes son estos? Los que murieron según Apocalipsis 6, 8 y de los que mueren según Apocalipsis 9, 15 y 9, 18. ¿Quiénes son estos? Los que en todo momento rechazaron la gracia de Dios y la oportunidad de ser salvos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que nunca se arrepintieron, ni volvieron su corazón al Señor, cumpliéndose así lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 2, versículo 18, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estos son los que durante ese periodo de la gran tribulación, por lo que ve a estos juicios hasta ahora estudiados, morirán. Y finalmente, respecto a este asunto, debemos enfatizar que estos 4 ángeles y esos ejércitos
de demonios que capitanean, nada pueden hacer sin la permisión de Dios. Es decir, por sí mismos no tienen la facultad para actuar en el momento en que ellos así lo quisieran, sino justo, como dice la Escritura, en la hora, día, mes y año que Dios así lo determine para la ejecución de sus juicios. No olvidemos, amados hermanos, que el propósito de Dios en todos estos juicios es ejecutar su justicia, su plan para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Dicho esto, amados hermanos, pasamos a considerar el siguiente versículo de este capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. ¿Quiénes componen este ejército de 200 millones? Hay también diversas opiniones. Algunos estiman que es el ejército chino, cuyo ejército precisamente en este momento se estima en aproximadamente 200 millones. Sin embargo, de acuerdo con todo el contexto del pasaje de Apocalipsis 9, 13 al 21, nos damos cuenta que este no es un ejército humano, sino espiritual, es decir, de demonios. Por eso, Unger dice que al pertenecer a la esfera del mundo del espíritu, ordinariamente invisible al hombre, el tormento y destrucción de esta hueste infernal será simplemente espantoso, implacable. Dios nos ayude a entender lo que esto implica para la humanidad. Y como lo dije en alguna temática anterior, nosotros decimos de la humanidad, pero quizá algunos de nuestros propios familiares esté allí. Viva en ese entonces y sufra los juicios de Dios, no solo por lo que ve a los sellos, sino por lo que ve también a las trompetas y, como veremos después, por lo que ve también a las 7 copas. Punto 3. Pasamos ahora a considerar los versículos 17, 18 y 19, que tiene que ver con el punto 3, la descripción de caballos y jinetes. Dice el apóstol Juan: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Una descripción simplemente terrible, aterradora, y que responde fundadamente a la pregunta que hace un momento hacíamos: ¿estos ángeles son buenos o son ángeles malos? La descripción que hace la Escritura de estos ángeles da respuesta claramente a esta pregunta. Y afirmamos categóricamente, decía
que no solo son ángeles malos, sino diabólicos, demoníacos. Tim LaHaye, en la Biblia de estudio de profecía, comenta sobre el particular y dice: la descripción de estas terribles criaturas probablemente aterra tanto a la humanidad que muchos morirán de miedo. Sin embargo, se presume que no tendrán poder sobre los creyentes que vivan en ese periodo. Parece ser que solo el anticristo y sus seguidores tienen capacidad de matar a los santos. Matarlos, por lo menos, físicamente. Por otro lado, si nosotros nos detenemos un poquito a considerar esta descripción totalmente diabólica que hacen los versículos 17 y 19 respecto de aquellos ángeles y de aquellos demonios, y las corazas de color que describe el versículo 17, encontramos que son elementos del infierno. El Señor Jesús dijo en Mateo 25:41 a los que estaban a su izquierda. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué refiero estos dos versículos de Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:10? Porque refuerza efectivamente lo que acabamos de sostener, en el sentido que el color de las corazas de los caballos y lo que describen estos versículos respecto no solo de los caballos, sino también de los jinetes, nos damos cuenta que usa elementos que tienen que ver total y absolutamente con el infierno: fuego, humo y azufre. Una plaga por cada elemento. Una plaga de fuego, una plaga de humo, una plaga de azufre, saliendo de la boca de los caballos. Hay un poder mortífero para acabar con la tercera parte de la humanidad. Aquí vemos, repito, el poder intenso que se les proporciona a los demonios para matar en ese periodo al cual se refiere este pasaje. Esta es la descripción de los caballos y de los jinetes que nos presenta la Escritura. Punto número 4. Sobrevivientes impenitentes. ¿Qué significa la palabra impenitentes? Que se obstina en el pecado, que persevera en él sin arrepentimiento. Por eso, cuando el punto 4 dice sobrevivientes impenitentes, se está refiriendo a los que sobreviven a estos juicios de la sexta trompeta y que ni aún así se arrepienten, sino que efectivamente se obstinan en seguir en sus pecados. Los versículos 20 y 21 con los cuales termina el pasaje bíblico de la consideración de nuestro tema son verdaderamente conmovedores, impactan y quebrantan el corazón. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas
ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por la falta de arrepentimiento y por la obstinación de vivir en sus pecados, es que son sobrevivientes impenitentes. Hermanos, estos versículos 20 y 21 resumen lo que ha sido el común denominador de la humanidad desde Noé hasta nuestros días. ¿Cuál es ese común denominador? La rebeldía, el rechazo, una actitud desafiante, no solo contra el Evangelio, contra los santos, contra la iglesia, sino contra Dios. Hoy día, por más de que incluso el neumólogo le diga al paciente, tiene usted que dejar de fumar, porque de lo contrario va a morir a consecuencia del vicio del tabaco, del cigarro, no lo deja. Y prefiere morir, pero no deja el cigarro. Así también se le puede decir a una persona que es alcohólica, tiene que dejar de tomar, porque dentro de no mucho tiempo usted va a morir de cirrosis. Está destruyendo su hígado. ¿Qué hace el alcohólico? ¿Deja de tomar? No. Se obstina en su vicio, en su dependencia, en su adicción al alcohol. No le importa morir. Bueno, pues esto, que nos parece muy familiar y cotidiano hoy día, es lo mismo que sucederá con motivo de los juicios derivados de la sexta trompeta. A pesar de que muere la tercera parte de los hombres, cerca de 2,000 millones de personas, y de todo el sufrimiento atroz que trae consigo aquellas langostas, aquellos jinetes, aquellos ángeles que son desatados y que estaban junto al gran río Éufrates, ni aún así, a pesar de las plagas de el fuego, del humo y del azufre, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se volvieron a Dios. Y claramente leímos, se obstinaron en seguir adorando a los demonios, a las imágenes. Siguieron obstinados en seguir en sus homicidios, en sus hechicerías, en sus fornicaciones y en sus hurtos. Repito esto, que de manera sucinta los versículos 20 y 21 de Apocalipsis 9 nos revelan, no es más que el testimonio de lo que se vive hoy día, desde el tiempo de Noé hasta nuestros días. Incluso hay quien a manera de burla dicen que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Ese es el dicho. Pero en el hecho, no creo que vayan a expresar lo mismo cuando estén sufriendo en el lago de fuego y azufre. Pero ellos prefieren morir en sus pecados que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Sucede lo mismo también
hermanos, con aquellos que viven una vida doble o triple, que viven en sus fornicaciones, que viven en sus adulterios. No están dispuestos a dejar esa vana manera de vivir en el pecado. No están dispuestos a arrepentirse. No están dispuestos a volverse a Dios y a redireccionar su vida. Prefieren permanecer en su pecado, aun cuando son apercibidos de que la paga del pecado es muerte. Dios tenga misericordia de ellos y Dios nos ayude, hermanos, a guardarnos fieles. Punto número 5. Cuando nosotros consideramos este tema, hermanos, y particularmente esto último que acabamos de señalar en el punto 4, y que tiene que ver con los versículos 20 y 21 de Apocalipsis 9, nos damos cuenta que ni siquiera el castigo mueve al hombre al arrepentimiento y a volverse a Dios. Y por ello, de acuerdo a lo que señalamos en la parte de discernir el error, dicen, un Dios de amor no puede hacer esto. Bueno, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, es el que en su tiempo envió profetas para hablar a su pueblo. Después envió a su Hijo Jesucristo para hablar no solo a su pueblo, sino al mundo entero. Ese Dios de amor envió al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el mundo, es decir, el género humano, el hombre, resiste no solo a la obra del Espíritu Santo, sino que rechaza el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y consecuentemente vive siempre en una actitud desafiante contra Dios. Dios, en evidencia también de su amor, nos da su palabra. Dios, en su misericordia, nos corrige. Dios nos prueba. Dios hace muchas cosas para llamar nuestra atención a fin de que nosotros nos volvamos a Él y procedamos al arrepentimiento. Así que este juicio o este castigo que recibe la humanidad no es la expresión de la falta de amor de Dios, no. Hay evidencias, hay pruebas de que Dios ha hecho todo absolutamente para que se vuelvan a Él. Sin embargo, el hombre no se ha vuelto a Él. Por eso nuestra verdad bíblica, la palabra de Dios nos enseña el designio divino de castigo para arrepentimiento del hombre. Y la verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos da a conocer su propósito, es decir, el propósito de Dios para reformar el género humano, pero el ser humano no siempre se arrepiente, ni siquiera con el castigo. ¿Qué es necesario? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento del cual el Señor Jesús le habló a Nicodemo, según refiere Juan 3, en sus primeros por lo menos 7 versículos. Está visto, está probado, que ni los juicios, ni la disciplina, ni el castigo de Dios convierte el corazón del hombre. Solo la obra del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Las pruebas hacen a los buenos mejores, pero los malos con las pruebas se vuelven peores. Porque no solo persisten en sus pecados,
y siguen adorando a los demonios y a las imágenes, sino que además incluso blasfeman contra Dios. Los malos, con las pruebas, se vuelven peores, pero los buenos, con las pruebas, se vuelven mejores. Para redarguir, discernir el error, lo que decíamos hace un momento, algunos dicen, lo escrito en el libro de Apocalipsis es simplemente simbolismo. Un Dios de amor no puede destruir una creación que Él ama. En respuesta a quien piensa así, Romanos 3, 21 al 26, que en obvio de tiempo no lo leeremos, pero ahí es donde Dios hace patente no solo su amor, su gracia, su justicia, su misericordia, sino también su justicia. Y se hace patente también su amor para la salvación del hombre. Romanos 2, 5 que ya leímos. Por tu corazón no arrepentido atesoras juicio para el gran día de la ira de Dios. Así pasamos a la parte para corregir, enderezar la dirección. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice Isaías 1:18, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Isaías 55, 6, 7. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la grana. Si fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jeremías 7:3, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, dice el Señor. Ezequiel 18, 30 al 32. Leo solamente el versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y por ello, el mensaje central del Señor nuestro Jesucristo desde que inicia su ministerio es este: arrepentíos. Decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Señor decía, arrepentíos porque el reino de Dios entre vosotros está. Entonces, si nosotros consideramos Isaías 1:18, Isaías 55, 6, 7, Jeremías 7, 3, Ezequiel 18, 30 al 32 y Mateo 4, 17, encontramos en cada una de estas referencias bíblicas la expresión más sublime del amor de Dios, quien continua y permanentemente por su Espíritu y a través de su palabra nos está llamando al arrepentimiento, a la conversión, a mejorar nuestras obras, nuestros caminos y a vivir siempre en novedad de vida, dando testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Pero si el hombre resiste, si el hombre rechaza el ofrecimiento de Dios, que desde el libro de Deuteronomio quedó constancia de ello, capítulo 30, he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Dice el Señor, escoge la vida para que vivas. Esto no es otra cosa más que la expresión
sublime del amor, de la misericordia de Dios. Su paciencia para la salvación del hombre, más de 6,000, 7,000 años. Dios ha estado llamando continuamente al hombre y con cuerdas de amor quiere que el hombre vuelva a Él, se convierta a Él, viva en Él, permanezca en Él y eternamente more con Él. Pero el hombre dice no quiero, no acepto, no me importa morir, no me importa la condenación, no me importa ir al infierno o al lago de fuego y azufre. Porque a través de sus hechos y de sus obras, esto es lo que está diciendo el hombre. Dios tenga compasión, Dios tenga misericordia. Así que nadie podrá decir en aquel día que no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Nadie podrá decir en aquel día que nunca escuchó hablar del Señor, del Evangelio, de la gracia, del perdón, de la necesidad de un arrepentimiento. Nadie, absolutamente nadie, podrá argumentar esto, sino que todos, absolutamente, tendrán la oportunidad de hacer suyo el ofrecimiento del Señor. Pero al rechazarlo, pagarán con creces su actitud desafiante y de rechazo al Señor. Así que enderecemos la dirección, hermanos amados, y corrijamos nuestra manera de vivir. Finalmente, para instruir, seamos sabios y miremos hacia las perfecciones divinas. ¿Cuáles son esas perfecciones? El amor, la misericordia, la bondad, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la gracia del Señor. Esto no solo por lo que se refiere a nosotros, para mejorar nuestros caminos y nuestras obras, sino también para anunciar a la gente el amor, la justicia, perfectos de Dios, justicia, amor, gracia que excede a todo conocimiento. Por tanto, mientras haya oportunidad y tiempo, anunciemos el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a manera de conclusión, Cristo viene. Cristo viene y debemos estar no solo prevenidos, sino preparados, tal como el Señor lo dijo. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, velad y orad, para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. No se trata solo de saber que Cristo viene, sino que sabiendo que Cristo viene, debemos estar preparados para que cuando Él venga, hermanos, seamos hallados irreprensibles delante de Él y que escapemos de todas estas cosas que vendrán y estemos en pie delante del Hijo del Hombre. Por tanto, después de considerar todo lo que hemos dicho en esta mañana, hermanos, procedamos con sabiduría, es decir, seamos sabios, seamos entendidos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona necia es aquella que, sabiendo que Cristo viene y sabiendo que tiene que estar preparada, no lo hace, como aquellas vírgenes insensatas. Pero una persona sabia es aquella
que se ve reflejada en aquellas vírgenes prudentes que no solo guarda aceite en sus lámparas, sino también conserva aceite en sus vasijas, para que cuando el Señor venga, salgamos todos a recibirle. Por tanto, procedamos con sabiduría. Hermanos, perseveremos en el camino y ganemos almas para Cristo. Dicho de otra forma, seamos sabios, seamos fieles, velemos, seamos santos, trabajemos en la obra del Señor, evangelicemos, discipulemos, ganemos almas para Cristo. Y de esa manera, entonces, podemos unirnos a la voz del Espíritu y decir: amén, sí, ven, Señor Jesús. En esta mañana yo le pido que cierre sus ojos y oremos a Dios. Démosle gracias, hermanos, porque a nosotros, como cristianos e hijos de Dios, el Señor nos revela a través de su palabra las cosas que sucederán durante la gran tribulación. Y por eso dice el apóstol Juan: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Por tanto, guardemos la palabra del Señor y vivamos como conviene a santos, para que cuando sea el toque de la final trompeta, la trompeta que anunciará que Cristo viene en las nubes por nosotros, nosotros estemos en pie, nosotros estemos prestos, nosotros estemos con vestiduras blancas y con aceite en nuestra cabeza, y en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados. Esto corruptible en incorrupción, esto mortal en inmortalidad, y de ahí en adelante con Cristo por siempre y para siempre. Cristo nos guardará de la hora de la prueba en la medida en que usted y yo también nos guardemos en su palabra. Por tanto, en esta mañana, hermanos, que no quede solo en enseñanza, en conocimiento, en doctrina, en estudio, sino en una resolución firme y personal de cada uno de nosotros, si es el caso de volvernos al Señor, si es el caso pedirle a Dios que restaure nuestra vida, si es el caso, como el Señor le dijo a Jeremías, que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón. Resolvamos vivir en Cristo y guardarnos en el consejo, dirección y gobierno de su Santo Espíritu. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta mañana por la bendición especial que nos has concedido de estudiar, Señor, lo concerniente a la sexta trompeta. Segundo, hay juicios que vendrán sobre la tierra en aquellos que moren en aquel entonces y que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Señor, gracias porque nos adviertes para que estemos prevenidos y preparados a fin de que escapemos de todas estas cosas que vendrán y estemos en pie delante de ti, Señor. Ayúdanos a tomar resoluciones y a redireccionar nuestra vida, Señor. Que no seamos como aquellos que a pesar de todo lo que sufrirán, no se arrepentirán, sino que seguirán adorando
a los demonios, a los ídolos, seguirán en los homicidios, en las fornicaciones y en los hurtos, en sus maldades y en sus pecados. Que tu Espíritu Santo, Señor, opere en nosotros ese cambio de vida que tú anhelas en cada uno de tus hijos. Guárdanos, ayúdanos, asístenos, para que seamos hallados delante de ti como una iglesia fiel, andando siempre en tu verdad, en tu luz y en tus caminos, Señor Jesucristo. Bendícenos, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra familia, Señor. Que por la obra de tu Espíritu sus corazones sean quebrantados, para que se conviertan a ti y alcancen salvación por gracia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que el alcohólico se vuelva a ti, que el fornicario, el adúltero, el idólatra, el hechicero se vuelva a ti, Señor Jesús. Hay poder en tu sangre preciosa, Cristo. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos como cristianos e iglesia, ayúdanos a cumplir la gran comisión, y ahora que todavía es tiempo, ayúdanos a cumplir, Señor, tu propósito divino y a ganar almas para el reino de los cielos. Gracias, muchas gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos toda carga, toda necesidad, todo problema, toda enfermedad. Obra misericordia, da respuesta y opera sanidad, Señor Jesús. En tus manos estamos, Cordero de Dios. Te decimos en esta mañana, como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos amados, a nuestros hermanos de las redes sociales. La paz de Dios.